Muchas gracias. Buenas tardes. Señora Procuradora General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, doctora María del Carmen Falvo, estimados colegas, nos complace haber colaborado para que en este emblemático Teatro Argentino de La Plata organicemos estas jornadas de actualización sobre el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Agradezco a los organizadores por confiarnos la coordinación del evento y la participación en esta inauguración. Tenemos un enorme respeto por la institución y por la gestión del Ministerio Público Provincial, de modo que verdaderamente es un placer compartir con ustedes este evento y estudiar junto con ustedes. También agradezco a Susana, a Martín y a toda la gente de la Procuración por la disposición y la calidad del trabajo para que estemos hoy aquí y para que pronto también estemos disfrutando de los videos. Lo que sí les puedo garantizar es que hemos elegido a muchos de los mejores civilistas y comercialistas de la Argentina, y todos los que participamos, tanto hoy y mañana aquí en el teatro como en los videos grabados, hemos sido del grupo de colaboradores de la Comisión de Reformas, comenzando por el doctor Federico de Lorenzo, que en verdad fue el coordinador académico de la comisión, de modo que está presente verdaderamente la gente que redactó el Código Civil y Comercial de la Nación en estas jornadas de actualización. Por supuesto, también, sobre todo, mi agradecimiento a ustedes, como dijo la doctora Falvo, a todos los presentes, por tanto interés como el que se está replicando verdaderamente en todo el país, en los distintos cursos y eventos que se realizan, en una situación que entiendo ha sido sin precedentes en los últimos tiempos. El motivo, a nuestro juicio, es evidente. Todos estamos muy motivados por la sanción y por la inminente entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Y si bien lo vamos a estar desenvolviendo en estos 2 días y también a través de los videos, permítanme adelantar mi opinión en el sentido que el nuevo código es una obra magnífica, producto de una comisión de reformas de alto nivel académico y que ha tenido en cuenta, por supuesto, la evolución doctrinaria y jurisprudencial de las últimas décadas y fundamentalmente aquel proyecto del año 1998 al que hizo referencia recién la doctora Falvo. Además, como aquí se dijo, la Comisión de Reformas ha generado la participación de un grupo enorme de colaboradores juristas de todo el país, con lo cual también es un producto estrictamente federal y participativo. Es un código que además colma de orgullo a varias generaciones de civilistas y comercialistas que hemos sido sensibles al legado de nuestros maestros y a los nuevos vientos de reforma que desde hace décadas soplaban en la sociedad y en el derecho. No solo el proyecto de 1998 al que hacíamos referencia, sino algunos otros intentos anteriores que estuvieron muy cerca de ser vigentes, como no recordar a uno de nuestros maestros, Atilio Aníbal Alterini, que tanto luchó por lo que hoy es realidad. Hablando precisamente de nuevos vientos de reforma y de nuestros maestros, quiero recordar que en 1969, o sea, enseguida después de la reforma del 68 al Código Civil, Augusto Mario Morelo, nuestro gran maestro, escribió uno de sus célebres libros, editado aquí en La Plata, que se llamaba El abogado, el juez y la reforma del Código Civil. Y allí señalaba Morelo que la modificación del Código Civil encarnó, con las reformas introducidas, una lúcida respuesta a las exigencias de su época. Que aquella reforma del 68 significó que el Estado irrumpe en el tráfico jurídico para la salvaguarda del bien común, que se sustenta en el sentido humano, la humanización y solidarismo del derecho. Que de este modo, decía Morelo, las leyes son ganadas por principios que las impregnan: buena fe,
prohibición del abuso del derecho, equilibrio de las prestaciones, equidad, entre otros. Señalaba Morelo entre algunos de los objetivos de la reforma: el intento de nivelar los términos del contrato, avanzando sobre el señorío de la autonomía de la voluntad con miras a la protección de la parte más débil, las novedosas funciones del juez, con poderes de revisión y reconducción en materia contractual. En alguna medida ya estamos nosotros palpando las coincidencias con lo que han sido los principios de la actual reforma del Código Civil. Y decía Morel, un verdadero derecho a la reparación de daños que desplaza las reglas tradicionales. Precisamente nosotros estamos convencidos que este nuevo Código Civil y Comercial de la Nación nos permite rememorar 46 años después aquellas palabras de Morelo. Ante nuevas exigencias de una nueva época, la actual reforma vuelve a responder lúcidamente, sustentada otra vez en la humanización y solidarismo del derecho e incorporando nuevos principios siempre en la misma dirección del bien común. Pasando al nuevo código, y tal como señala la Comisión en los fundamentos del anteproyecto, el código recepta la constitucionalización del derecho privado, forjando una comunidad de principios con acento en la protección de la persona humana a través de los derechos fundamentales y tomando muy en cuenta en particular los tratados de derechos humanos. El Código busca la igualdad real, sin discriminación, discriminaciones ni basadas en el sexo, ni religión, ni origen o riqueza. Se orienta a plasmar una verdadera ética de protección de los vulnerables. Otorga recepción sistemática a los derechos de la mujer, el niño, las personas con capacidades diferentes, el consumidor, las comunidades originarias. Concibe con amplitud la tutela del medio ambiente y los derechos de incidencia colectiva. Y en materia de familia, reconoce una sociedad multicultural, pluralista, en la que conviven diferentes visiones que el legislador no puede desatender. Ese es el contexto axiológico del Código y seguramente en estas dos jornadas en el Teatro Argentino va a estar presente porque, como decíamos hace unos minutos, lo vamos a analizar junto con juristas que lo redactaron, como el doctor Gonzalo Soso, que acaba de llegar, más tarde hablará él, y mañana las doctoras Pellegrini y Marisa Herrera. Como ha explicado la Comisión en los fundamentos del proyecto, el Código se inserta en un sistema complejo, caracterizado por el dictado incesante de leyes especiales, jurisprudencia y pluralidad de fuentes. Lo importante es entonces que el Código defina los grandes paradigmas del derecho privado a través de principios que van estructurando el resto del ordenamiento. Aquí tenemos la primera de las grandes características del nuevo Código Civil y Comercial. Deja aquella postura reglamentarista de los códigos que dejan de regir, civil y comercial, y en apenas 2.600 y pico de artículos unifica, pero sobre la base de principios y paradigmas que desde luego son revolucionarios en comparación con el sistema vigente. Se han mantenido una serie de reglas de extensa tradición, esto es importante también destacarlo, porque se ha generado alguna confusión, a veces mediática, en torno a que se pierde solidez en torno a derechos individuales, derechos de propiedad, etcétera, lo cual no es correcto. Están fortalecidos todos los derechos individuales, el mismo derecho de propiedad. En materia contractual se recoge la jurisprudencia centenaria de la Corte Federal en el sentido que los derechos emergentes de los contratos integran el derecho constitucional de propiedad, porque esas reglas tradicionales constituyen una plataforma ya conocida, a partir de la cual se produce la mudanza hacia los nuevos tiempos. O sea, bases sólidas sobre la base de las reglas tradicionales y el avance progresista hacia los nuevos principios y paradigmas para responder a nuevos tiempos. Existen áreas en las que la legislación y la doctrina avanzaron extensamente, como ocurre, por ejemplo, con la propiedad comunitaria indígena, la regulación de la salud mental, etc.
Sin embargo, en un código solo pueden consignarse reglas generales y no es posible trasladar por completo todo ese caudal normativo de leyes especiales propio de la legislación de cada tema. En segundo lugar, se ha pensado en el ciudadano y por eso los paradigmas y principios responden a las prácticas sociales y culturales vigentes, todo lo cual se expresa en el lenguaje más claro posible, dice la Comisión. Existe una relación ineludible de la norma codificada, primero con la Constitución Nacional, con los tratados internacionales, con leyes especiales, con la jurisprudencia y los usos, de modo que quien aplica la ley o la interpreta establece un diálogo de fuentes que debe ser razonablemente fundado. Así comienza nuestro nuevo Código Civil y Comercial de la Nación en el título preliminar con sus artículos 1, 2 y 3. Ahí empezamos a ligar el nuevo Código Civil con la función y la gestión concreta del Ministerio Público. Esas nuevas interpretaciones, esa nueva aplicación, la necesidad del diálogo de fuentes, o sea, nuevos compromisos y desafíos para los aplicadores de la ley. Se trata de directivas para la decisión judicial, que debe comenzar por el método deductivo, someterse al control de los precedentes, verificar la coherencia con el resto del ordenamiento y dar explicaciones suficientemente razonables. Veamos entonces sistemáticamente cuáles son las principales innovaciones paradigmáticas del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Primero, la constitucionalización del derecho privado. Segundo, el reconocimiento de la categoría de los derechos de incidencia colectiva en el artículo 14 dentro del mismo título preliminar, por supuesto recogiendo el mandato del constituyente del 94, cuando en el artículo 43 reconoce la acción de amparo en el segundo párrafo para la tutela de los derechos de incidencia colectiva y enuncia, entre otros, la protección del medio ambiente, la lucha contra la discriminación, la defensa de los consumidores y de la competencia, entre otros, porque luego finaliza mencionando los derechos de incidencia colectiva en general. También veremos en unos minutos cómo los derechos de incidencia colectiva pasan a tener una jerarquía para este nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, en el sentido que el artículo 11 dentro del título preliminar, el artículo 10 dentro del título preliminar, cuando regula la prohibición del ejercicio abusivo de los derechos, establece también que los derechos individuales no pueden ejercerse contrariando los derechos de incidencia colectiva o afectando los derechos de incidencia colectiva. Esto es la conjunción de los artículos 10 y 14 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación dentro del título preliminar. El artículo 10 se refiere al ejercicio abusivo de los derechos en general y el artículo 14 se refiere a la incompatibilidad entre el ejercicio de los derechos individuales y la afectación a los derechos de incidencia colectiva. En tercer lugar, la tutela de la persona humana. Por ejemplo, la consagración de la capacidad como regla, artículos 22 y siguientes, imponiendo la carga argumentativa de toda restricción, artículo 31 y siguientes, las medidas de apoyo, artículo 43 y siguientes, el amplio reconocimiento de los derechos personalísimos, artículos 51 y siguientes, el reconocimiento de mayores libertades en materia de nombre, artículos 62 y siguientes, el valor otorgado a la autodeterminación con relación a los intereses atinentes a la esfera vital de la persona, artículos 55 y siguientes y 561 del nuevo Código, y todo ello dentro del marco axiológico de la protección de la dignidad de la persona humana, que vamos a ver reiteradamente consagrado en el nuevo Código Civil y Comercial, por ejemplo, artículos 51, 52, 279 y el 1004 en materia contractual, donde prohíbe como objeto contractual aquellos que pudieran afectar la dignidad del contratante como persona humana. Volveremos sobre el tema de la protección de la dignidad. En cuarto lugar, y esto se verá mañana durante todo el día aquí, la familia en el contexto multicultural. Reiteramos, en materia de familia se adoptaron decisiones importantes a fin de dar un marco regulatorio
a una serie de conductas sociales que no se pueden ignorar, que ya no se ignoraban antes del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. En este sentido se incorporan normas relativas al matrimonio igualitario, artículos 403 y siguiente, las uniones convivenciales, 506 y siguiente, se reconoce la afiliación por naturaleza mediante técnicas de reproducción humana asistida y por adopción, o sea, los tres tipos, artículos 558 y siguientes. Finalmente se regula la posibilidad de adoptar por un régimen patrimonial, artículo 446 y siguientes, pero dejemos todo esto para mañana, que vamos a tener 8 horas netas prácticamente de estudios sobre el nuevo derecho de familia en el Código Civil y Comercial de la Nación. En quinto lugar, la sociabilidad en el ejercicio de los derechos, es un poco lo que mencionábamos recién. La prohibición del ejercicio abusivo se extiende, yo digo multiplicando por 6 o por 7, lo que hoy es en el Código Civil el artículo 1071 vigente, porque se replica, luego veremos cómo, la prohibición del ejercicio abusivo no solo en el ámbito de los derechos individuales, sino también, como decíamos, de incidencia colectiva, pero también en el ámbito del mercado, cuando se consagra en el artículo 11 lo relativo al abuso de posición dominante, y luego en materia de defensa del consumidor, la prohibición de abusos en todos los ámbitos, en los contratos, las cláusulas, las prácticas, las publicidades, la información, las situaciones jurídicas en general. En sexto lugar, que quizá fuera el primero, se incorpora el paradigma protectorio, como le gusta llamar a la Comisión de Reformas. El paradigma protectorio significa tutela a los débiles con fundamento en la garantía constitucional de la igualdad. Considera a la persona concreta por sobre la idea de un sujeto abstracto y desvinculado de su posición vital. Considera al paciente en el artículo 59, al consumidor en el 1092, al discapacitado en el 48, los integrantes de comunidades indígenas en el 18 y 1897, a las personas con problemas mentales en el artículo 31. Busca la igualdad real y desarrolla una serie de normas orientadas a plasmar una verdadera ética de los vulnerables, como decíamos. Los ejemplos son numerosos: la protección de la vivienda, artículo 244, protección de otros bienes, 744, el derecho del consumidor, artículo 1092 y siguientes, que suma a la ley especial ya vigente 24240, que ustedes conocen porque el Ministerio Público actúa en función de lo previsto por el artículo 52 como fiscal de la ley, al margen de la posibilidad de ser legitimado activo. En séptimo lugar, el paradigma no discriminatorio, porque se han incluido normas generales de interpretación no discriminatoria, como el artículo 402, que dispone que ninguna norma puede ser interpretada ni aplicada en el sentido de limitar, restringir, excluir o suprimir la igualdad de derechos y obligaciones de los integrantes del matrimonio y los efectos que éste produce, sea constituido por dos personas de distinto o igual sexo. Vamos a encontrar de todas maneras el paradigma no discriminatorio desplegado a lo largo de todo el Código. Por ejemplo, en materia de defensa del consumidor se consideran prácticas abusivas todas aquellas que impliquen la discriminación por cualquier motivo a los usuarios o consumidores. Hay también un nuevo paradigma en materia de bienes, porque aparecieron bienes que, siendo de la persona, no tienen un valor económico, aunque sí una utilidad, dice la Comisión, como sucede con el cuerpo, los órganos, los genes, etc. Y la relación exclusiva entre los bienes y la persona también se ha modificado, aparecen las comunidades, como ocurre con los pueblos originarios. Y finalmente, los conflictos ambientales, porque se refieren a bienes que son mencionados en el Código como de dominio público, pero la Constitución Nacional y la ley ambiental los consideran colectivos y no solamente de propiedad del Estado. De modo que ahí también hay un cambio en el paradigma desde el punto de vista de los nuevos bienes colectivos que generan necesidades y respuestas diferentes en el campo de la protección. En octavo lugar, lo que hoy decíamos en torno a reglas tradicionales que se mantienen, la seguridad jurídica en la actividad económica. En tanto se trata de la unificación del derecho civil y comercial, también se han adoptado decisiones para promover la seguridad jurídica en la actividad económica en numerosos campos.
En materia de personas jurídicas hay importantes avances en la regulación, artículos 141 y siguientes. Se consagran principios generales como la inoponibilidad, artículo 144, los deberes de los administradores, en el 159 y siguientes, la regulación de modo más minucioso de las asociaciones civiles, que en la actualidad tienen mucha más relevancia que cuando fueron reguladas en los códigos que dejan de regir, artículos 168 y siguientes, y todo lo que ya hemos mencionado en cuanto al mantenimiento y fortalecimiento del principio de autonomía de la voluntad, que aunque tanta confusión se ha querido generar, siguen rigiendo y más que nunca, la fuerza obligatoria del contrato, la libertad de contratar, para decidir si contratar o no y con quién, la libertad contractual, que significa decisión sobre el contenido del contrato, o sea, libre determinación de los derechos y obligaciones de las partes, todo esto con fuerza obligatoria y vinculante, no como dice hoy el 1197, que habla de sometimiento al contrato, porque no hay un sometimiento al contrato, ni sometimiento como a la ley misma. La ley es la ley y el contrato es el contrato. Y arriba del contrato está el orden público y por lo tanto también las normas indisponibles. Por lo tanto, el sometimiento al contrato no es como a la ley misma, pero sí existe la fuerza obligatoria. Los principios de protección de la parte débil, de justicia contractual, como le gustaría decir a nuestro amigo y maestro Jorge Mosé Iturraspe, los principios de justicia contractual tienen el mismo rango que la autonomía de la voluntad. Pero los contratos tienen fuerza obligatoria. Simplemente los límites inherentes a la autonomía de la voluntad han crecido. En el año 68 se incorporaron algunos de ellos, el principio de la buena fe, la prohibición del ejercicio abusivo. Ahora se incorporan otros, como la frustración del fin del contrato, la protección de la dignidad del contratante como persona humana, pero esto no significa que haya desaparecido la autonomía de la voluntad ni la fuerza vinculante o obligatoria del contrato. Por el contrario, insisto en lo que dije al principio. Por primera vez en una norma positiva se establece lo que ya dice centenariamente la Corte Federal: las obligaciones y derechos emergentes de los contratos forman parte integrante del derecho constitucional de propiedad en los términos del artículo 17 de la Constitución Nacional. Por lo tanto, ahí tenemos también las reglas tradicionales y la protección de la seguridad en el tráfico jurídico. En noveno lugar, aparecen reformas muy importantes que ustedes van a poder presenciar en el video a cargo de Fernando Zagarna, uno de los principales especialistas en materia de responsabilidad civil en el país y uno de los colaboradores directos de la Comisión de Reformas en ese capítulo de responsabilidad civil. La responsabilidad civil aparece diseñada en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación como un verdadero sistema, por distintos motivos. En primer lugar, por la unificación. Aquí no solo se unifica en materia civil y comercial, se unifica, por ejemplo, en materia de prescripción y se unifica en materia de responsabilidad civil en torno a la eliminación de aquellas diferencias técnicas que hoy existen en nuestro Código Civil entre el régimen de la responsabilidad contractual y la extracontractual. En primer lugar, por ello es un sistema. En segundo lugar, diría yo, por las funciones de la responsabilidad civil que el nuevo código recoge como producto, un desarrollo de la ciencia jurídica de varias décadas, doctrina y jurisprudencia, señalando que ya no es el resarcimiento la única función de la responsabilidad civil. En todo caso, es la función clásica, ortodoxa, tradicional. Pero en los juicios de daños, donde el Ministerio Público tiene tanto protagonismo, y sobre todo a los fines de la prevención, y cuando se trata de nuevos derechos y garantías o derechos de incidencia colectiva, como la protección del medio ambiente o de los consumidores, en los juicios de daños ya tenemos muchos precedentes y normas que lo habilitan, como la de defensa del consumidor y ahora el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. La primera función es la prevención, antes incluso que el resarcimiento, que desde luego sigue siendo la segunda función. E incluso aparece una tercera función, ya no preventiva ni resarcitoria, sino disuasiva, a través de lo que la Comisión de Reformas quiso incorporar como sanción pecuniaria disuasiva, que en otros términos suele llamarse daños punitivos o indemnizaciones punitivas, vigente en la Ley de Defensa del Consumidor, artículo 52 bis. Esto quedó
trunco porque el Senado, al dar media sanción, eliminó el capítulo sobre sanción pecuniaria disuasiva, pero de todas maneras ya es una figura que ingresó en nuestro ordenamiento jurídico y que el Ministerio Público y los jueces seguramente van a ir empujando para que se expanda más allá de las relaciones de consumo, que son aquellas en las que está vigente por Ley 24.240. Y en tercer lugar veo un sistema en el nuevo régimen de responsabilidad civil, en el Código Civil y Comercial de la Nación, cuando en el artículo 1775 revoluciona el régimen actual en materia de relaciones entre la acción civil y la penal, que generan, desde luego, una grieta para el justiciable, pero también para los operadores del derecho, como los abogados, el Ministerio Público, los jueces, en función de la imposibilidad práctica que muchas veces ocurre, al menos en tiempos razonables, para que los jueces civiles puedan dictar sentencias de daños con motivo de lo que hoy el Código exige a nivel de aguardar el dictado de la sentencia penal antes que el juez civil pueda hacer lo propio con el fallo en materia de daños y perjuicios. Estas reglas van a ser modificadas de modo sustancial por el artículo 1775, sobre todo en dos aspectos. En primer lugar, en los casos de responsabilidad objetiva. Este es un acierto enorme de la Comisión de Reformas, porque verdaderamente el espíritu de la suspensión del dictado de la sentencia civil hasta que recaiga la penal es la influencia que, como ustedes bien saben, en el actual código tiene el contenido de la sentencia penal sobre el contenido de la sentencia civil. Pero sobre todas las cosas en la práctica, en lo atinente a las conclusiones del juez penal sobre la culpabilidad en ese ámbito. Y resulta que en los hechos, y sobre todo desde la vigencia en el año 1968 del artículo 1113 del Código Civil, si bien técnicamente se puede seguir diciendo que la responsabilidad por culpa sigue siendo la regla, en la práctica, la inmensa mayoría de los casos que llegan a tribunales en materia de daños y perjuicios están sometidos a factores objetivos de atribución de responsabilidad. No solo por el artículo 1113, sino por otras normas de leyes especiales, como el artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor, y algunas construcciones doctrinarias y jurisprudenciales, como las obligaciones de seguridad, que generan incluso en ámbito contractual hipótesis de responsabilidad objetiva. En esas hipótesis, porque esta es la esencia de la responsabilidad objetiva, para el juez civil es absolutamente irrelevante si ha existido culpa del demandado, los efectos de condenarlo en un juicio civil de daños. De manera tal que esperar la sentencia penal para que influya lo decidido por el juez penal en torno a culpabilidad, siendo que para el juez civil es irrelevante la culpabilidad, porque condena aún sin culpa, eso significa responsabilidad objetiva, verdaderamente no tenía sentido, y todos sabemos, cualquiera sea el ámbito en el que operemos en el derecho, todos sabemos lo que significa, desde el punto de vista de los tiempos y del verdadero acceso efectivo a la justicia para los actores damnificados, esperar la sentencia penal para obtener la sentencia civil. Por más que la jurisprudencia ha ido avanzando en algunos puntos de dilación para garantizar el acceso a la justicia, esto también lo recoge el Código Civil y Comercial de la Nación, está claro que había que terminar con la suspensión de la sentencia civil esperando la penal en los casos de responsabilidad objetiva, y esto es lo que hace el 1775 en el inciso C. Mientras que en el B recoge la jurisprudencia que establece que si la dilación del procedimiento penal provoca en los hechos una frustración efectiva del derecho a ser indemnizado o del derecho a acceso a la justicia, entonces también se hace excepción a la necesidad de aguardar la sentencia penal para poder dictar la civil. Eso en materia de responsabilidad civil. Finalmente, antes de analizar algunas cuestiones por unos breves minutos, me gustaría señalar, porque también lo ha argumentado con mucho énfasis la Comisión de Reformas en los fundamentos del proyecto, que la codificación no ha sido una tarea sencilla,
bueno, fueron varios años de elaboración por parte de sus 3 miembros, más el coordinador académico doctor De Lorenzo, más los colaboradores de distintos grupos de la Comisión de Reformas, que a su vez han recogido la tarea de muchos de los anteproyectos que se frustraron, especialmente el del año 1998, pero también otros, y sobre todo décadas de evolución de la doctrina y jurisprudencia y además la realidad social. Y nuevos valores, de manera tal que no ha sido sencillo. Pero lo importante es que el Código respeta los grandes lineamientos de los anteriores proyectos y de la jurisprudencia y la doctrina argentina. Por eso ellos concluyen que podemos encontrar muchos más aspectos que nos unen que los detalles que nos separan. O sea, ha sido en el ámbito académico y científico un código elaborado con absolutos consensos, sin perjuicio de disensos excepcionales en detalles, en algunos casos motivados no tanto por argumentaciones jurídicas, sino de otra índole, como puede haber ocurrido en materia de derecho de familia, pero eso lo vamos a ver mañana. De manera que ahora sí quisiera volver sobre últimos 2 trazos. Primero, reiterar algunos aspectos valorativos a los que la Comisión de Reformas le ha dado mucha importancia y segundo, detenernos en 3 o 4 aspectos que me parece que son centrales a los efectos que los operadores del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, como son ustedes, el Ministerio Público Provincial, puedan ir adquiriendo en alguna medida, diría yo, una tendencia o sensibilidad en torno a esos principios o paradigmas de protección que el nuevo Código recoge. La Comisión se ha referido permanentemente a haber adoptado una identidad cultural latinoamericana. Ellos señalan que la tradición romana e hispánica y luego francesa, sobre todo, ha sido muy importante durante toda la historia del derecho argentino, especialmente el derecho civil, pero que se ha respetado en este código en sus aspectos esenciales y damos cuenta de esto. Hemos hablado hasta aquí de la autonomía de la voluntad, de la libertad contractual, de la fuerza obligatoria y vinculante del contrato, etcétera, etcétera. Sin embargo, aclaran ahora, también se han incorporado nociones propias de la cultura latinoamericana, así como una serie de criterios que se consideran comunes a la región. Vamos a encontrar muchas figuras comunes al nuevo Código Civil de Brasil y regulaciones de otros países de la región. Insisto, la constitucionalización del derecho privado, se toman muy en cuenta los tratados en general y otros instrumentos del derecho internacional, en particular de derechos humanos, los derechos reconocidos en todo el bloque de constitucionalidad. Esta decisión se ve claramente en casi todos los campos, en la protección de la persona humana a través de los derechos fundamentales, los derechos de incidencia colectiva, la tutela del niño, de las personas con capacidades diferentes, de la mujer, de los consumidores, bueno, reiteramos, de los bienes ambientales y muchos otros aspectos. Pero también, nuevamente, se intenta buscar la igualdad real. El Código de la Igualdad le gusta llamar a la Comisión de Reformas porque desarrolla una serie de normas tendientes a plasmar una verdadera ética de los vulnerables, un código basado en el paradigma no discriminatorio, donde aparecen la mujer, el niño, personas con capacidades diferentes, etcétera, en una recepción sistemática que no existía hasta el momento. Teníamos la lucha contra la discriminación plasmada en leyes especiales que no tenían una armonía entre sí. Por eso ahora las prohibiciones específicas y concretas de discriminar en ámbitos aislados se transforman en un paradigma de protección contra las discriminaciones en el ámbito del nuevo Código Civil. La recepción de los derechos no solo individuales, sino también colectivos. En materia de familia, todo lo atinente a la sociedad multicultural que mañana veremos. En el régimen legal de las personas menores de edad se receptan muchas novedades como consecuencia de los tratados internacionales. En materia de matrimonio ya hemos dicho, y las uniones convivenciales, que son un fenómeno social cada vez más frecuente en la Argentina. Además, en torno al método, porque de verdad tenemos que estudiar todo, de la estructura, etcétera, unifica, decíamos, los códigos civil y comercial, aspectos sobre el cual ya existía una amplia coincidencia en la doctrina jurídica argentina, por supuesto, entre los civilistas y comercialistas, por ahí tironeamos a ver
que nos quedamos con un ámbito mayor, pero finalmente todos ahora estamos detrás de esto. Contiene un título preliminar que es absolutamente necesario para un código con paradigmas y principios de protección, luego la parte general para todo el código y partes generales para las diversas instituciones. O sea, fíjense, es un código de principios y paradigmas. No solo tiene el título preliminar, luego la parte general, sino que en cada uno de los títulos tenemos las partes generales. Bueno, algunas ya son propias de los códigos que dejan de regir, pero la parte general en materia de obligaciones, la parte general en materia de contratos, la parte general en materia de defensa del consumidor, etcétera, etcétera. Esto significa confianza en el Ministerio Público y el Poder Judicial, porque cuanto más regulado sobre la base de principios protectorios y paradigmas y partes generales y reglas, entonces verdaderamente las interpretaciones y aplicaciones activas y progresivas por parte de los operadores del derecho van a ser los que verdaderamente van a terminar de escribir este nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, que en verdad lo empezaron escribiendo los funcionarios del Ministerio Público y los jueces, como ya dijimos. Aquí se receptan décadas de evolución doctrinaria y jurisprudencial. Veremos en estos días o en los videos nuevas figuras como la doctrina de los propios actos, la frustración del fin del contrato, que son creaciones jurisprudenciales en la Argentina de los años 80, 90, por ejemplo. Y entonces ahí fue el Ministerio Público y el Poder Judicial el que creó las figuras. El Código Civil hoy las recepta, pero ahora empieza el segundo tiempo para el Ministerio Público y el Poder Judicial, que es desenvolver lo que el Código Civil receptó, pero con buen criterio lo hizo a través de principios y reglas generales y paradigmas, para que lo vuelvan a desarrollar ustedes. Es un código de enorme confianza en el Poder Judicial y el Ministerio Público, como no podía ser de otra manera, siendo quienes son los integrantes de la comisión de redacción. Ellos explican que la innecesidad de incluir un título preliminar en el código es una tradición histórica y es basado en el presupuesto que el Código Civil es el centro del ordenamiento jurídico referido al derecho privado y por lo tanto allí deben consignarse las reglas generales de todo el sistema. Vale decir, el título preliminar y la parte general son el centro no solo del propio código, sino de todo el derecho privado, compuesto también por diversas leyes especiales. Pensemos, por ejemplo, en defensa del consumidor, que ustedes lo van a tener ahí grabado en uno de los videos. En defensa del consumidor tenemos una ley especial 24240 que ustedes conocen perfectamente. Sin embargo, es como que a esa ley especial le estaba faltando un núcleo duro, como dice incluso la Comisión en los fundamentos del anteproyecto. Y ese núcleo duro que garantiza un mínimo de protección que no va a poder ser reducido a través de modificaciones ni interpretaciones de la ley especial, ese núcleo duro es el que justifica que el nuevo Código Civil, a través de sus partes generales y título preliminar, no es solo la base del código mismo, es la base de todo el derecho privado. Y agreguemos de otras ramas del derecho también, en la medida que la jurisprudencia suele tomar como base lo que sería el título preliminar o la parte general del Código Civil también para otros ámbitos del derecho donde no existen regulaciones específicas sobre esas partes generales, por ejemplo, en materia de hechos y actos jurídicos, de personas, etc. De modo que era necesario que los operadores jurídicos tengan guías, que son este título preliminar en las partes generales, para decidir en un sistema de fuentes complejo en el que frecuentemente debe recurrirse a un diálogo de fuentes y a la utilización no solo de reglas, sino también de principios y valores. Bueno, dicho esto, ahora sí me gustaría terminar en 5 o 10 minutos con algunas consideraciones puntuales sobre aspectos que hemos querido seleccionar para reflejar lo que ahora sí es el progreso que genera el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación a través del modo como regula instituciones concretas, pero a partir de estos paradigmas y principios. Bueno, vamos a dedicar toda la jornada de hoy y mañana al libro primero, la regulación de la persona, derecho de familia, etc. Conforme a la doctrina judicial de la Corte, la persona es la figura central del derecho y, como verán, se utiliza la expresión persona humana en reemplazo de
la expresión persona física actual. En materia de capacidad hay muchas modificaciones que van a ser analizadas por los expositores que me van a suceder, y sí me gustaría detenerme en torno a distintas instituciones que reflejan esa ética de protección de los vulnerables sobre la que tanto insiste la Comisión de Reforma en los fundamentos del proyecto, que se afianza a través del fortalecimiento de principios y reglas como la buena fe, la prohibición del ejercicio abusivo y la protección de la dignidad de la persona. Vayamos a esos 3 o 4 temas finalmente. Me interesa muy en particular el principio de la buena fe, sobre el cual también tendrán ustedes ahí un video en la teoría general del contrato, porque como decíamos hace unos minutos, de lo que es el derecho vigente hoy, conocido 1198 del Código Civil incorporado en la reforma del 68, pasamos a un sistema de consagración de la buena fe como principio rector de todo el derecho privado, en todos los aspectos y en todos los ítems y en todo el íter de las relaciones y vínculos jurídicos. No solo en lo contractual, porque si ustedes recuerdan, el 1198 vigente se refiere solo a los contratos, dice expresamente, en la celebración, interpretación y ejecución de los contratos. Sin embargo, está claro para la ciencia jurídica nacional, la doctrina y la jurisprudencia en décadas de elaboración, que el principio de la buena fe excede el ámbito contractual. Esto es lo que ha recogido el nuevo código, incorporando al menos 5 veces como principio general la regla de la buena fe. En el título preliminar, a los efectos del ejercicio de los derechos, en materia de obligaciones en general, en materia de tratativas contractuales, o sea, antes de la celebración, por supuesto, en materia de celebración y ejecución del contrato, y finalmente se redobla la fuerza del principio de la buena fe en materia de interpretación contractual. Veamos apenas cuáles son las normas. En la parte general, título preliminar, artículo 9, el principio de la buena fe, los efectos del ejercicio de los derechos. O sea, todo el Código Civil, todo el derecho privado. Los derechos deben ser ejercidos de buena fe. En materia de obligaciones, artículo 729, deudor y acreedor deben obrar según las exigencias de la buena fe. En todas las obligaciones, no solo en aquellas nacidas de los contratos, también de otras fuentes, en el marco precontractual, etcétera, etcétera. Y fíjense, deudor y acreedor, aquí el Código empieza a mostrar un alejamiento de un principio ortodoxo que es el favor debitoris, que desde luego no se elimina, pero sí en alguna medida se pone en diálogo con otro más actual y más protector, que es el de favor debilis, o sea, de la parte débil. No siempre el débil es el deudor, a veces el débil puede ser el acreedor. Por ejemplo, el consumidor es deudor del precio, pero es acreedor, por ejemplo, del servicio, de manera tal que él es el débil, aun cuando es acreedor. Por eso el Código permanentemente se va a referir a la protección de la parte débil antes que a la protección del deudor, que por supuesto se mantiene. Esto significa muchas veces reemplazar interpretaciones a favor del deudor por interpretaciones a favor de un ajuste equitativo de los intereses de las partes. Lo que se busca es la equidad, no proteger a una de las partes. En todo caso, si se protege a una, es al que en el caso concreto sea el más débil en esa relación. Se protege al contratante a través de la incorporación del principio de buena fe en las tratativas, lo cual significa reconocer por primera vez en el derecho positivo la frustración injusta de las tratativas como causal de responsabilidad civil, o sea, responsabilidad precontractual por daño al interés negativo. Y finalmente, como decíamos, la buena fe ahí está presente, no solo en materia de celebración y ejecución del contrato, sino también de interpretación, lo dice el 961 del nuevo código, pero también en 1061, cuando en las reglas de interpretación de los contratos vuelve a señalar que debe interpretarse conforme al principio de buena fe. Y lo mismo ocurrió con
el principio de protección del ejercicio abusivo de los derechos. Ya lo anticipé en alguna medida, de modo que solo voy a reiterarlo a nivel enunciativo. Hoy en la Argentina, ustedes saben, solo tenemos vigente la prohibición del ejercicio abusivo en el artículo 1071 del Código Civil, incorporado en la reforma del 68, en lo atinente a hechos y actos jurídicos. Sin embargo, el nuevo Código Civil y Comercial multiplica varias veces la protección a través de la prohibición del ejercicio abusivo. Ya desde el título preliminar, en 3 ocasiones, artículos 10, 11 y 14 que hoy mencioné. En el artículo 10 prohíbe el ejercicio abusivo de los derechos, pero además agrega la facultad judicial para adoptar medidas de prevención y resarcimiento frente al ejercicio abusivo. Me interesa muy especialmente lo atinente a la prevención, donde dije el activismo judicial y del Ministerio Público es decisivo. Vamos a encontrar en muchas normas, como decíamos hace un rato, del Código Civil, la función judicial de prevención de daños por encima, axiológicamente, de la función tradicional o clásica estrictamente resarcitoria. En segundo lugar, en el artículo 11 aparece la prohibición del ejercicio abusivo, ya específicamente en torno al abuso de posición dominante en el mercado. Y como decíamos, en el artículo 14, en compatibilización con los derechos de incidencia colectiva, se prohíbe el ejercicio de derechos individuales que afecte al medio ambiente y los derechos de incidencia colectiva en general. Y además tenemos en materia de defensa del consumidor la prohibición de la abusividad, como hoy decíamos, en materia de cláusulas contractuales, de publicidades, de prácticas comerciales y de situaciones jurídicas en ámbitos de conexidad contractual que también puedan significar abusos, como ocurre cuando compulsivamente a un consumidor se lo somete a la contratación no querida de varios productos o servicios, siendo que pretendía solamente uno de ellos. En un banco donde entra a abrir una caja de ahorro y se le termina exigiendo a esos efectos abrir también una cuenta corriente, una tarjeta de crédito, un seguro de vida, etcétera, etcétera. Eso es conexidad contractual y situación jurídica abusiva, o sea, sexta o séptima hipótesis de prohibición de ejercicios abusivos en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Este progreso en torno al control, a la fiscalización o a la intervención en las relaciones para la protección de la parte débil sobre la base de los principios de la buena fe y de prohibición del ejercicio abusivo, viene de la mano con una apertura que el nuevo Código Civil y Comercial realiza en torno al facultamiento de los jueces y por lo tanto también del Ministerio Público a los efectos de esa intervención o control. Que lo vemos claramente en los artículos 960 y 771 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, que apenas voy a mencionar. El 771 se refiere a lo que ya toda la praxis judicial muestra desde hace décadas, que es la reducción de tasas de interés inequitativas. Pero esto era producto de un ejercicio pretoriano de la función judicial. Mientras que al margen de alguna ley especial, ahora es el propio Código Civil y Comercial de la Nación que genéricamente en el artículo 771 autoriza a los jueces a reducir los intereses cuando las tasas o su aplicación sean inequitativas. Y el 960 lo que hace es permitir a los jueces controlar el contrato en busca de la justicia contractual, o sea, de la equidad en esa relación, no solo en los casos que la ley lo autoriza, como ya ocurre en las normas hoy vigentes, lesión, imprevisión, etc., sino también en toda otra hipótesis en la que el juez, incluso de oficio, considere que se afecta de un modo manifiesto el orden público. Fíjense qué margen para la intervención del Ministerio Público y del Poder Judicial en el contrato, frente a cualquier hipótesis en la que se considera que se afecta de modo manifiesto el orden público, está la posibilidad de intervenir en el contrato. Y el último de los nuevos paradigmas es el de la protección de la dignidad de la persona humana, sobre el cual nos hemos detenido ya reiteradamente. Apenas déjenme mencionar las distintas normas
donde genéricamente se plasma este nuevo principio de protección, que por un lado va a estar diseminado en todo el Código Civil y Comercial de la Nación, pero por otro lado también lo que hace es recoger los mandatos de normas internacionales de derechos humanos y de derechos económicos, sociales y culturales que han sido incorporados con rango constitucional en la reforma del 94, en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. O sea, este es uno de los puntos de mayor elocuencia en la constitucionalización del derecho privado en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, la protección de la dignidad como centro de atención paradigmático. Ya decíamos, en primer lugar, aparece un nuevo objeto prohibido en los contratos. ¿Se acuerdan del 953 actual en materia de actos jurídicos, que está replicado en la teoría general del contrato, pero que habla en general de los objetos prohibidos por la ley, la moral y las buenas costumbres? No, ahora aparece como objeto contractual prohibido todo aquel que afecte la dignidad del contratante como persona humana. También hay regulaciones estrictamente referidas a los actos y contratos que tengan por objeto derechos sobre el cuerpo humano, artículos 17 y 56, y sobre derechos personalísimos, artículo 51, donde se regula la inviolabilidad de la persona humana y el respeto a la dignidad, que es luego correlato en materia contractual, el artículo 1004, cuando prohíbe la afectación de la dignidad humana como objeto del contrato. Insisto, artículo 51, la persona humana es inviolable y en cualquier circunstancia tiene derecho al reconocimiento y respeto de su dignidad, complementado por el artículo 52, que a los efectos de las afectaciones a la dignidad, otra vez establece a favor del Poder Judicial la facultad de prevención y reparación. Otra vez la prevención, de manera tal que siempre tenemos la herramienta preventiva antes que la resarcitoria en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Es un nuevo paradigma verdaderamente al que hay que acostumbrarse y mentalizarse. Todos los días hay que irse a descansar recordando: mañana tengo que evitar un daño desde el Ministerio Público o desde el Poder Judicial. Porque verdaderamente esto lo decimos hace mucho. Mosè Iturraspe fue, desde luego, uno de los abanderados. Si a través del derecho de daños y de los juicios de daños se pudieran evitar, sobre todo aquellos que son continuados o de incidencia colectiva, incluso esto sería muy importante desde el punto de vista de eliminar la sobrecarga de las funciones judiciales y del Ministerio Público en los juicios de daños, que son de los que más llevan, ¿no es cierto?, en el ámbito civil. Por ejemplo, en materia ambiental, pero también de defensa del consumidor. A ver, si eliminamos un producto defectuoso del mercado, entonces no vamos a tener 150 juicios de daño, 5 o 6 por mes, sino vamos a tener uno solo de prevención de daños. Vale decir, Adriano de Cupis explicaba que si de por vida la responsabilidad civil tuviera solo la función resarcitoria y no la preventiva, entonces prácticamente el derecho de daño estaría autorizando a resarcir en la medida que al resarcimiento le siga el derecho a la indemnización, mientras que el derecho de daños tiene un nuevo mandato, que es no dañar. O sea, el Poder Judicial, el Ministerio Público y todo el sistema de la responsabilidad civil buscando evitar el daño antes que el resarcimiento. Además, ni que hablar de la función social y axiológica que se cumple en ese campo. De manera tal que el 52 dice que en caso de afectaciones a la dignidad, otra vez más, la reacción puede ser la prevención de los daños. Ya decíamos que en materia de actos de disposición de derechos personalísimos y del propio cuerpo hay un fortalecimiento del principio de protección de la dignidad, artículos 17, 55 y 56, y fíjense ustedes el 54. El 54 es un artículo sobre contratos, pero que está en el capítulo de la persona. Dice que no es exigible el cumplimiento del contrato cuando tenga por objeto la realización de actos peligrosos para la vida o la integridad de una persona. Es una norma realmente de un valor enorme, que está muy bien puesto, porque en realidad es la protección de la persona, pero impacta en el ámbito contractual. Yo no puedo ir por juicio de cumplimiento de contrato contra un demandado cocontratante que no cumplió con la prestación que consistía
en un acto peligroso para su persona o para su vida o para su integridad, porque no es exigible el cumplimiento. De manera que ahí establece otra vez el 54, que esto es así, salvo que se adopten las medidas de prevención, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Así que tenemos ahí otra vez la protección de la dignidad a través de un facultamiento a no cumplir un contrato porque afecta la seguridad, la vida o la integridad. Y finalmente, la última de las normas que quiero referir es el artículo 1097 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Ya en el capítulo de relaciones de consumo, o sea, de defensa del consumidor, se refiere a prácticas comerciales abusivas y al trato digno que el artículo 42 de la Constitución Nacional reconoce a favor de los consumidores en el primer párrafo. Otra vez la constitucionalización. La Constitución Nacional reconoció a los consumidores el derecho al trato digno. Ahora el Código Civil y Comercial de la Nación en 1097 recoge este mandato constitucional y establece que los proveedores deben garantizar condiciones de atención y trato digno a los consumidores y usuarios. Y agrega, con lo cual, aparte de constitucionalidad, tenemos aquí convencionalidad, la dignidad de la persona, o sea, del consumidor, debe ser respetada conforme a los criterios generales que surgen de los tratados de derechos humanos. Y sabemos muy bien que todos esos instrumentos internacionales a los que la Constitución les ha otorgado jerarquía constitucional, en materia de derechos humanos y de derechos económicos, sociales y culturales, tienen muchísimas normas específicamente referidas a la protección de la dignidad de la persona y en particular del consumidor, en materia de vivienda, alimentación, nutrición, calidad de vida, etc. Así que no es apenas una mención abstracta que no va a poder ser aplicada por el Ministerio Público y por los jueces, sino por el contrario. Ahí hay que ir a buscar esos instrumentos internacionales de derechos humanos y derechos económicos, sociales y culturales. Nos vamos a encontrar con que muchas vejaciones en el ámbito contractual y en particular de las relaciones de consumo tienen respuesta en esas normas que tienen rango constitucional en nuestro país y por suerte a partir del 1 de agosto también van a estar incorporadas en el Código Civil. Ese código que está primero de todos en el despacho de los jueces civiles y comerciales. Así que bueno, colegas, hay muchas novedades que son bastante relevantes para el Ministerio Público, por suerte. Así que no nos queda otra que seguir estudiando el nuevo código. Hoy no hemos ni promediado ni terminado de estudiarlo, ni mañana tampoco, sino que apenas estamos empezando o lo hicimos un poco antes. Hay que ser conscientes que empezamos, que tenemos que seguir, que es bueno que así sea, como quería Eduardo Couture, el gran jurista uruguayo, en el primero de los mandamientos al abogado, ustedes recordarán, cuando nos decía, estudia. El derecho se transforma constantemente. Si no sigues sus pasos, serás cada día un poco menos abogado. Les agradezco mucho. Gracias.